Soy Amber Collins, tengo 32 años, y el mes pasado me llegó el mismo mensajito de texto que me mandan cada año: lo siento, cariño, este año no hay espacio para ti en el retiro en Lake Tahoe. Horas después me enteré de que mis papás habían invitado a 118 personas, a mis 6 hermanos con sus familias, sus parejas, y hasta amigos de los amigos. Por años he sido la hija olvidada, aunque me va muy bien como diseñadora. El mensaje era claro: me estaban dejando fuera a propósito. Pero este año decidí que todo sería diferente. Antes de contarte lo que hice, déjame un comentario y cuéntame desde dónde estás viendo esto. Y suscríbete si alguna vez te has sentido como la oveja negra de tu familia. Vas a querer saber cómo termina esto. El retiro familiar en Lake Tahoe no era cualquier vacación. Era una tradición hermosa que empezaron mis abuelos, Eleanor y Robert Collins, hace casi 40 años. Cuando yo era chiquita, el abuelo Robert nos contaba cómo él y la abuela se enamoraron de ese lugar durante su luna de miel. Él decía con los ojos brillando: este será el lugar especial de nuestra familia. Y cumplió su palabra. Compraron esa casa grande junto al lago cuando yo tenía solo 6 años. Ese lugar se volvió escenario de miles de momentos felices. Me acuerdo que corría hasta el muelle con mis hermanos todas las mañanas de verano, riéndonos sin parar. Mi hermano mayor, Jake, organizaba búsquedas del tesoro por toda la propiedad. Mis hermanas, Amanda y Heather, ayudaban a la abuela a cocinar en la cocina grande. Blake y Brian siempre estaban trepándose a los pinos más altos. Y mi hermanita Lily no se despegaba del abuelo. Lo seguía mientras él cuidaba las plantas. Pero era a mí a quien el abuelo llevaba a sus paseos artísticos. Él fue el primero en ver que yo amaba dibujar. Me decía: tú ves el mundo diferente, Amber. Me ponía un caballete pequeñito en el porche y a veces se quedaba a mi lado horas enteras mientras yo pintaba. Me decía: tu arte te va a llevar lejos, no dejes que nadie te diga que no vale la pena. Cuando decidí ir a una escuela de arte en lugar del programa de negocios que mis papás querían, solo ellos, mis abuelos, me apoyaron. Mi papá, Richard Collins, director de un banco, se enojó. En la cena dijo: los artistas no pagan hipotecas. Y mi mamá, Patricia, nada más asintió. El verano después de mi segundo año de universidad, mis 2 abuelos murieron, con pocos meses de diferencia. Nos dejaron un vacío muy grande, pero también nos dejaron su casa junto al lago. Se la dejaron a mis papás, junto con una carta diciendo que querían que las reuniones familiares siguieran. Y sí siguieron, pero todo cambió. Mis papás tomaron control de todo y convirtieron esas vacaciones llenas de alegría en eventos formales. Invitaban a los socios del banco de mi papá y a las amigas sociales de mi mamá. El lugar que antes era un refugio se volvió una reunión de apariencias. Aunque a mis papás nunca les gustó mi decisión de ser artista, yo me esforcé al máximo. En la escuela de arte tomaba proyectos freelance mientras todos salían de fiesta. Cuando me gradué, ya tenía mi cartera de clientes. Hoy dirijo mi propio estudio de diseño y trabajo con marcas de tecnología y de lujo. Pero para mis papás, eso nunca fue suficiente. La primera vez que me dejaron fuera del retiro fue hace 3 años. El mensaje me llegó 2 semanas antes del evento: cariño, este año lo vamos a hacer pequeño, solo familia inmediata. No hay espacio suficiente, quizá el próximo verano. Me sentí herida, pero en mi cabeza les puse excusas. Tal vez de verdad estaban haciendo el evento más pequeño. Tal vez solo querían un momento familiar con mis hermanos. Me dije a mí misma que no importaba, aunque esa noche lloré hasta quedarme dormida. Pero la verdad salió a la luz por las redes sociales. Fotos de todos mis hermanos, amigos de la familia, y hasta socios de negocios, como 60 personas en total. Cuando le comenté a mi hermana Amanda que había visto las fotos, se puso a la defensiva. Mamá y papá pensaron que estarías ocupada con el trabajo. Siempre estás tan ocupada. Cada uno de mis hermanos tiene su propia relación con mis papás. Jake, el mayor, tiene 38 años y siguió los pasos de mi papá en la banca. Vive a unas cuadras de ellos, con su esposa y 3 hijos. Él es el favorito, el que no hace nada mal. Amanda, de 36, se casó con un cirujano plástico y es la esposa corporativa perfecta, igual que mamá. Los gemelos Blake y Brian, de 34, se hicieron abogados por presión de mi papá y trabajan en el mismo despacho importante. Heather, de 30, es pediatra y está casada con otro médico. Para mis papás, eso es éxito. La más pequeña, con 28, es maestra y está casada con su novio de la universidad, que es asesor financiero. Y luego estoy yo. Tengo 32 años, estoy soltera.
Y tengo un negocio creativo que para mi papá no es un trabajo de verdad. Soy la oveja negra, la decepción. Por 2 años seguidos, fue igual. Siempre que llegaba el mensaje de no hay espacio, luego las redes sociales mostraban la mentira. Pero este año fue diferente. Navegando en Instagram una noche de junio, vi una foto que subió Blake. Era una hoja impresa con el itinerario del retiro familiar. En la descripción decía, emocionado por la reunión familiar más grande hasta ahora. Hice zoom a la foto. Era un horario de actividades divididas en grupos. Arriba decía, 118 invitados confirmados. ¿Y aún así no hay lugar para una persona más? Mi mano temblaba mientras miraba la publicación. Conté los nombres que alcanzaba a leer. Estaban mis 6 hermanos, sus parejas, primos que no veo desde hace años, la hermana de mi mamá con toda su familia, hasta el ex roommate de la universidad de mi papá y su esposa. Le escribí a Blake en ese momento, se ve increíble el retiro, se ve que será un grupo enorme este año. Su respuesta fue rápida, sí, va a estar épico. Mamá y papá se esforzaron mucho. Me obligué a sonar tranquila, wow, 118 personas. Debe de estar a full toda la propiedad. Y él me preguntó, ¿cómo supiste el número exacto? Luego agregó, papá ha estado súper estresado por acomodar a todos. Tuvieron que rentar 2 casas más cerca para el excedente. Se me cayó el alma. ¿Rentaron casas adicionales? La excusa de que no había espacio se derrumbó. Solté el celular y caminé hasta la ventana de mi depa en San Francisco. Me quedé viendo el horizonte mientras las lágrimas me caían. No era por el espacio, nunca lo fue. Mi cuerpo reaccionó de inmediato. El pecho me pesaba, respiraba rápido. Me dejé caer contra la pared y me abracé las rodillas. Durante casi 1 hora no me pude mover. Recordé todos esos años de exclusiones y rechazos disfrazados. Como aquella vez que gané un concurso nacional de arte y mis papás no fueron a la ceremonia porque los gemelos tenían un partido de béisbol. O aquella Navidad donde todos recibieron regalos lindos y personalizados, menos yo. A mí me dieron una tarjeta de regalo cualquiera. Hasta en las fotos familiares, si yo salía en la orilla, me recortaban. Cuando por fin pude moverme, llamé a mi mejor amiga Grace. La conocí en la escuela de arte y siempre nos hemos apoyado. Contestó al segundo timbrazo. Lo hicieron otra vez, dije con la voz rota. Ámbar, su voz fue suave y llena de cariño. 118 personas, Grace, rentaron casas extras para acomodarlos a todos. Eso no es solo doloroso, amiga. Eso ya es crueldad intencional. ¿Estoy exagerando? ¿Y si hay una razón? Detente, me dijo Grace con firmeza. Esto no se trata del espacio, y tú lo sabes. Se trata de control, de castigo. Te están castigando por vivir una vida que ellos no eligieron. En el fondo yo sabía que tenía razón. Mis papás nunca me perdonaron por elegir el arte en vez de los negocios, por hacer una vida que no cuadra con lo que ellos soñaron para mí. Pero aunque lo reconocía, eso no hacía que doliera menos. Esa noche me acordé de muchas reuniones familiares, como aquel día de Acción de Gracias cuando mi papá presumió los logros de todos mis hermanos, y a mí solo me mencionó como la que sigue con su arte, o en aquel almuerzo del Día de las Madres, cuando mi mamá habló de que quería más nietos y luego me volteó a ver y dijo, claro, primero necesitas un esposo. Siempre con sus indirectas, sus recordatorios de que no doy el ancho. Esa noche no pude dormir, me daba vueltas en la cama, recordando cosas, imaginando conversaciones que nunca pasarían. Como a las 3 de la mañana le marqué a Amanda. Sabía que ella estaría despierta porque andaba cuidando a su bebé. ¿Sabías que no me invitaron a Taoe? Le solté así. Mamá dijo que estabas ocupada con el trabajo, respondió. ¿Pero alguien me preguntó si estaba ocupada? Ámbar. Ya sabes cómo son mamá y papá. Ellos organizaron todo. Invitaron a más de 100 personas. A Amanda, rentaron casas extra. Se quedó callada otro rato. Mira, tú sabes que ellos no entienden mucho tu estilo de vida. ¿Estilo de vida? ¿Te refieres a mi negocio exitoso? ¿A los premios que he ganado? ¿A qué me mantengo sola haciendo algo que me apasiona? No quise decir eso, se arrepintió ella. Es solo que siempre has sido diferente. Ser diferente no significa que merezca que me excluyan de mi propia familia. Tal vez deberías hablar con mamá mañana, propuso, pero ya sin mucha seguridad. A lo mejor fue un malentendido. Colgué sin decir nada más. No era un malentendido, era un patrón, y yo lo había permitido por años. A la mañana siguiente, tras una noche sin pegar el ojo, me desperté con claridad en la cabeza.
La luz del sol entraba por mi ventana mientras preparaba café, iluminando los premios y testimonios de clientes que tengo enmarcados en la pared. Yo había construido algo con sentido, a mi manera. Había honrado la fe que mis abuelos tuvieron en mí. Y había estado buscando la aprobación de personas que nunca me la darían. Entonces me llegó una idea. No era una idea de pelea ni de rogar por ser incluida, era otra cosa. Si mi familia no podía hacerme espacio, a lo mejor era hora de crear mi propio espacio, en mis propios términos. Al principio me dio rabia. Quise llamar a mis papás y soltar todo, publicar la verdad en redes sociales, aparecerme en Taoe a la fuerza. Pero mientras tomaba mi café y veía una foto de mis abuelos en mi escritorio, supe que eso no era yo. Eso no era lo que ellos me enseñaron. Cuando alguien te muestra quién es, créele desde la primera vez, decía mi abuela, citando a Maya Angelou. Mis papás ya me habían mostrado claramente dónde estaba parada, y ninguna confrontación iba a cambiar eso. Así que, en vez de enojarme, le llamé a Diane, mi exprofe que ahora es mi mentora en diseño. Le conté todo por videollamada, aunque a veces se me cortaba la voz. No sé qué hacer con todo esto, le dije. Diane. Se acercó a la cámara. Ámbar, tú eres creadora. Cuando todo se cae, los creadores construyen. Cuando los excluyen. Cuando la gente es mezquina, los creadores responden con grandeza. ¿Y qué estás sugiriendo?, le pregunté. Si yo fuera tú, dijo sonriendo, usaría esa energía para crear algo maravilloso, algo que haría sentir orgullosos a tus abuelos, y que te recuerde lo mucho que vales. Después de esa llamada, me puse a buscar propiedades de lujo en la zona de Taoe. Si ellos podían rentar casas extra, ¿por qué yo no? No se trataba de competir, se trataba de hacer mi propio retiro, mi propia tradición. Y entonces lo encontré, Emerald Bay Estate. Una propiedad hermosa, a solo 15 minutos de donde se quedaría mi familia. 6 recámaras, vista panorámica al lago, playa privada. Y disponible justo la semana del retiro familiar. El precio estaba alto y me enojó un poco, pero yo había estado ahorrando para un departamento. Esto se sentía más importante. Al día siguiente, comí con Rachel, una clienta mía que organiza eventos. Yo le había diseñado su marca y su página web el año pasado y nos volvimos amigas. ¿De verdad piensas hacer esto?, me preguntó cuando le conté. ¿Alternativo? No cualquier retiro, le expliqué con emoción. Un retiro para gente creativa. Podría invitar a amigos, compañeros diseñadores, gente que valora el trabajo creativo. Podríamos tener talleres, actividades al aire libre, buena comida. Como los retiros de mis abuelos antes de que se volvieran solo reuniones de red de contactos de mis papás. Los ojos de Rachel se iluminaron. Me encanta y quiero ayudarte, esto es literalmente lo que yo hago. Pasamos la tarde brainstormeando. Rachel conoce chefs locales que pueden hacer comida gourmet. Yo pensé en artistas que podrían dar talleres. Planificamos actividades posibles, yoga al atardecer, paseos en barco, caminatas por la montaña, fogatas en la noche con música y cuentos. Rachel me dijo, vas a necesitar una página web y redes sociales. Tenía razón, tiene que verse profesional y exclusivo, añadió. Yo sonreí y le dije, esa parte la puedo hacer yo, ya me estaba imaginando el diseño. Esa semana me tomé 2 semanas de vacaciones en mi estudio. Saqué una buena parte de mis ahorros para pagar el depósito de la casa, y hice una invitación digital que quedó hermosa. La lista de invitados la pensé con cuidado. Primero estaba Grace. Luego invité a mis amigos más cercanos de la escuela de arte y de mi trabajo en diseño, clientes que se convirtieron en amigos, mi roommate de la universidad y su esposo. Después de pensarlo bien, también invité a Heather y Jake, mis 2 hermanos. A veces ellos sí mostraron apoyo a lo que hago, y quizá apreciarían ese gesto. Con cada nombre que agregaba, me sentía más ilusionada. Era gente que me quería tal como soy, no como querían que fuera. Personas que celebraban mis logros en lugar de hacerlos menos. Gente que me hacía un lugar en sus vidas. Hice una página web para el retiro con fotos increíbles de la casa, descripciones de las actividades y biografías de los talleristas. También creé cuentas privadas en redes sociales para que los invitados pudieran ver todas las novedades. Todo lo hice con el mismo cuidado y estilo que me han dado una buena reputación en mi trabajo. Claro, de vez en cuando me llegaban las dudas. ¿Y si nadie venía? ¿Y si pensaban que era mi intento triste de reemplazar a mi familia? ¿Y si terminaba en números rojos? Pero cada vez que me entraban esos pensamientos, me recordaba a mí misma lo importante, mi dignidad, mi decisión de no aceptar más la exclusión como algo normal. Yo no podía cambiar a mi familia,
pero sí podía elegir cómo responder. Y elegí responder creando algo bonito. 2 semanas después de esa publicación de Black en Instagram, ya tenía confirmados a 22 invitados para mi retiro de mentes creativas, en la misma semana de la reunión familiar. Heather aceptó y me puso, suena increíble, Amber, esto es más mi estilo que un evento familiar formal. Jaque no pudo. Me escribió una nota amable diciendo que no podía faltar a la reunión familiar por sus hijos, pero agradeció la invitación. Mientras afinaba los detalles, sentí algo que no había sentido respecto a mi familia en años. No era dolor ni enojo, era calma y propósito. Por primera vez, no estaba reaccionando a que me excluyeran, estaba creando mi propia inclusión. Rentar la casa en Emerald Bay fue solo el primer paso. La propiedad era increíble, moderna, con ventanales enormes, cocina gourmet, terrazas espaciosas y hasta un muelle privado con 2 botes, pero transformarla en el retiro que imaginaba requería mucha planeación. Rachel se volvió mi cómplice. Usó sus contactos de planificación de eventos para conseguir servicios a buen precio. Contratamos un servicio de catering de comida local, servicio de limpieza diaria, y hasta un fotógrafo profesional para documentar todo. Rachel me dijo, la gente debe ver lo que estás haciendo, no solo tu familia, sino todos los que alguna vez se han sentido menos. Cada día, después de cumplir con mi trabajo para los clientes, pasaba las tardes planeando talleres y hablando con los artistas y diseñadores invitados. Miranda, una ceramista famosa, iba a dar un taller en el jardín. Un fotógrafo de naturaleza, llevaría a la gente a tomar fotos temprano en la mañana. Grace dirigiría una sesión de diario creativo. Yo quería que este retiro tuviera todo lo que mis abuelos valoraban: creatividad, conexión, alegría y autenticidad. Me acordé de mi abuelo Roberto organizando noches de estrellas en el muelle, contando historias, y de mi abuela Eleanor, decorando la casa con flores silvestres en frascos de vidrio. Eran detalles sencillos, que nos hacían sentir especiales. Claro que empecé a sentir la presión económica, cuando ya venían los pagos fuertes. Tomé proyectos extra y trabajé hasta tarde para no quedarme sin ahorros. Hubo momentos en los que me preguntaba si estaba haciendo bien. ¿No estaría exagerando? ¿Y si todo esto era una reacción demasiado fuerte después de años de sentirme excluida? Estaba gastando miles de dólares en algo que podría verse como un acto de venganza pequeñita. Pero entonces recibía un mensaje de alguno de los invitados, emocionados, diciéndome cuánto esperaban el retiro, y eso me recordaba por qué lo estaba haciendo. No era por rencor, era por transformar el dolor en algo bonito, en alegría. Pero una semana antes del retiro, pasó el desastre. La empresa de catering me llamó para decirme que habían agendado otro evento por error. Y que ya no podían cocinar para nosotros. Me senté en el piso de mi departamento, rodeada de las canastas de bienvenida que había estado preparando. Estaba a punto de llorar de la frustración. No puedo creer que esto esté pasando, le dije a Grace por teléfono. ¿Qué voy a hacer? Son 22 personas esperando comidas deliciosas por 5 días. Y de pronto no tenemos cocinero. Respira, me dijo Grace con esa voz tranquila suya. Lo vamos a solucionar. Déjame hacer unas llamadas. Y sí, en pocas horas Grace me consiguió el contacto de Sofía, una chef personal que estudió en el Culinary Institute of America. Estaba entre trabajos y disponible toda la semana. Sofía revisó los menús que yo había planeado y me dijo que tenía algunas ideas para mejorarlos. La verdad, los hizo mucho mejores. Lo que al principio me pareció un desastre, terminó siendo una bendición. El día antes de que llegaran los invitados, manejé hasta el lago Tahoe con mi auto lleno de cosas. Cuando entré en el camino redondo de la propiedad en Emerald Bay, el sol de la tarde iluminaba todo con una luz doradita que parecía de película. Me quedé un ratito dentro del coche, solo mirando. Todavía no podía creer todo lo que había logrado, y todo lo que estaba por vivir. El administrador de la casa me dio un recorrido y me explicó todo. Luego me entregó las llaves. Cuando se fue, me quedé sola en la sala grande, viendo el lago a través de esas ventanas gigantes. Esa casa era mía. Al menos por esa semana, y tenía el poder de llenarla con la energía que yo quisiera. Esa tarde me la pasé preparando las canastas de bienvenida para cada invitado. Eran canastas de mercado grandes y lindas. En cada canasta puse jabones artesanales hechos por gente local, botellitas de vino de California, chocolates deliciosos, cuadernos con el logo del retiro que yo diseñé y una nota escrita a mano agradeciéndole a cada quien por estar en mi vida. Para la canasta de Heather, le puse una foto de las dos cuando éramos niñas, pintando juntas en el porche de la casa de nuestro abuelo.
Mientras colocaba las canastas en cada cuarto, mi celular vibró. Era un mensaje de mi mamá. Espero que estés disfrutando tu verano, cariño. ¿Tienes algo planeado para la próxima semana? En ese momento entendí que ni cuenta se habían dado de que yo sabía que me habían dejado fuera. Creían que seguiría haciéndome la que no sabe nada, como si nunca me enterara de sus mentiras. No le respondí. En cambio, tomé una foto del atardecer desde la terraza y la subí a Instagram con el mensaje: que empiece el retiro de las mentes creativas, almohadilla emergiendo de las sombras. Yo sabía que mis hermanos me seguían en redes. Sabía que se enterarían, y por primera vez. No me importó. Ya no quería esconder mi dolor, ni pretender que todo estaba bien. Estaba lista para brillar. Los primeros invitados llegaron casi al mediodía del día siguiente. Grace fue la primera. Luego Troy y su pareja, David. Cuando entraron a la casa y vieron el lugar, su reacción hizo que todo valiera la pena. Amber, esto está increíble, dijo Grace con los ojos brillando, mirando los techos altos y la vista al lago. Poco a poco fueron llegando los demás. Algunos no los veía desde hace años. Todos estaban fascinados con la casa, las canastas de bienvenida y el itinerario que preparé para la semana. La energía de la casa iba subiendo cada vez que llegaba alguien más. Se sentía justo como lo soñé, creativa, alegre y mágica. Sofía, la chef, llegó con su equipo y empezó a preparar la cena de bienvenida mientras yo llevaba a los invitados a sus cuartos y los ayudaba a instalarse. Para el atardecer, ya habían llegado los 22 participantes. Entre ellos, mi hermana Heather. Me abrazó fuerte y susurró: «Esto es maravilloso. No tenía idea de que estabas planeando algo tan hermoso». ¿Alguien de la familia vio lo que subí a Instagram?, le pregunté en voz bajita. Heather se puso un poco incómoda y dijo: «Mamá me preguntó si sabía algo. Yo solo le dije que te iba a ver esta semana». Yo asentí y le dije gracias. Gracias por venir. Significa mucho para mí. Y esa noche, la cena fue mejor de lo que esperaba. Sofía preparó una comida de varios tiempos con ingredientes locales. Cada plato era como una obra de arte. Cenamos en una mesa larga en la terraza, con luces brillando encima y conversaciones llenas de alegría y vino. Yo me puse de pie para darles la bienvenida a todos. Mi corazón estaba lleno al ver las caras de quienes habían decidido estar ahí. Personas que me habían dado un lugar en sus vidas, en sus mentes creativas, en sus corazones. Esa noche, varios invitados subieron fotos y videos a redes. A la mañana siguiente, mi celular estaba lleno de notificaciones. No solo de los que estaban ahí, sino también de mi familia. El primer mensaje fue de Blake: «Ese lugar se ve increíble, ¿de qué va eso del retiro?». Luego Amanda: «Mamá pregunta por qué Heather está contigo y no en la reunión familiar». Decidí no responder de inmediato. Quería estar presente. Esa mañana empezamos con una clase de yoga al amanecer en la terraza. David, que es instructor, la dirigió. Después, desayunamos fruta fresca y panecitos hechos en casa. Troy lideró un grupo en una caminata fotográfica, y Miranda instaló su taller de cerámica en el patio. Todo el día estuve súper ocupada y conectada con lo que estaba pasando. Casi no toqué el celular. Pero cuando lo hice, había más mensajes. Mi hermano Brian me escribió: «Vi tus fotos. Todo se ve increíble. No sabía que estabas planeando algo esta semana». El mensaje era claro, se preguntaba por qué no lo habíamos invitado. Pero lo más sorprendente pasó al tercer día del retiro. Regresábamos de un paseo en barco cuando vi a una señora mayor en el muelle. Me tardé en reconocerla. Era Eleanor, la hermana de mi abuela. La mujer por la que me pusieron mi nombre. «Tía Eleanor, ¿qué haces aquí?», dije mientras la ayudaba a pararse. «Vi fotos de este lugar en Instagram», dijo con una sonrisa. Reconocí la vista. Se supone que debía estar en la reunión familiar. Pero esto me pareció mucho más interesante. A sus 84 años, ella siempre había sido la rebelde de la familia. Viajó por el mundo como periodista cuando a las mujeres se les esperaba en casa. Siempre fue cercana a mis abuelos y desde chica mostró interés por mis proyectos creativos. Esa noche, Eleanor y yo nos sentamos en la terraza después de que casi todos los invitados ya se habían ido a dormir. Compartimos una botella de su whisky favorito. De pronto, me dijo: «Tus abuelos estarían orgullosos de ti». Y no nada más por esto, señaló la casa,
sino por ser fiel a ti misma, aunque Richard y Patricia no estén de acuerdo. Me sorprendí y le pregunté, ¿tú sabes de eso? Claro que sí, respondió. He visto cómo prefieren a tus hermanos durante años. Robert y yo también lo notamos. Nos dolía mucho verlo. Sus palabras me hicieron llorar, porque ella conocía a mis abuelos y sabía lo que yo había sufrido. Le confesé, siempre he querido que me aprobaran, pero la verdad, me dijo firme, hay gente cuya aprobación no vale la pena. Tus abuelos entendieron que la creatividad no es solo una carrera, es una forma de ver la vida. Ellos lo vieron en ti desde que eras una niña. Esa conversación me ayudó a recordar por qué había hecho este retiro, no era para probarle nada a mis papás, era para honrar esa parte de mí que ellos no quisieron ver. Al día siguiente, estábamos comiendo cuando mi teléfono empezó a sonar. Era mi mamá. No contesté, pero llamó de nuevo. A la tercera vez, tuve que contestar. Amber, ¿dónde estás? Su voz sonaba tensada y enojada. Eleanor debería haber llegado al retiro ayer, pero no contesta. Está aquí conmigo, mamá. ¿Contigo? Hubo un silencio largo. ¿Dónde es aquí? Estoy organizando mi propio retiro. Y ella decidió venirse con nosotros. ¿Estás en Taoe? Dijo sorprendida. Pero te dijimos que no había espacio. Yo sé lo que me dijeron, le dije calmada. Y sé que invitaron a 118 personas y rentaron más casas. Así que yo hice mi propio espacio. Otro silencio largo. Tenemos que hablar de esto. Tu papá y yo vamos para allá. Antes de que pudiera decir nada, colgó. Volví con el grupo, pero Grace se dio cuenta de que algo pasaba. Van a venir mis papás, le dije bajito. Ya supieron que estoy aquí, ¿te apoyamos? Todas nosotras, me dijo tomándome la mano. Una hora después, llegó el Mercedes de mis papás. Salí a encontrarlos para no interrumpir el taller que estaba pasando en la sala. Mi mamá me miró de arriba a abajo y luego miró la casa con los ojos entrecerrados. ¿Qué está pasando aquí, Amber? Estoy organizando un retiro creativo para amigos y colegas, le respondí tranquila. Como no fui bienvenida a la reunión familiar, hice otros planes. No es que no fueras bienvenida, dijo mi papá, con la cara seria. Ustedes dijeron que no había espacio. Pero invitaron a más de 100 personas. No digan que fue por falta de espacio. Mi mamá cambiaba entre enojada y avergonzada. Pensamos que estarías ocupada con tu trabajo. Siempre estás tan envuelta en tus cosas. Esas cosas son mi carrera, mamá. Y es una carrera exitosa que ustedes nunca han reconocido. Finalmente dije todo lo que había guardado por años, no con coraje, sino con verdad. Me han excluido de las reuniones familiares 3 años seguidos. Minimizan mis logros y celebran los de mis hermanos. Ustedes mismos me hicieron sentir que no tenía lugar en esta familia. Mi papá quiso hablar, pero se detuvo y miró a su alrededor. Dentro de la casa, a través de las ventanas, se veía a toda la gente en el taller de cerámica de Miranda. Estaban riéndose, creativos, en comunidad. ¿Quiénes son todas estas personas? Son personas que me valoran, le dije. Amigos, clientes, colegas. Gente que me hace espacio en su vida. Y Heather también está aquí, añadí. Vi cómo sus caras cambiaron. Ella decidió venir a mi retiro en lugar de ir al de ustedes. Mi mamá frunció un poco el ceño. Amber, si te sentías excluida, deberías haberlo dicho. ¿Y habría cambiado algo? Pregunté en voz bajita. Por primera vez, vi a mi papá sin palabras. Vio todo lo que había hecho, la propiedad, la gente, y pareció entender lo que había construido desde su rechazo. Quizá deberíamos hablar de esto en privado, dijo. No, respondí firme. Estoy organizando un evento. Mis invitados merecen mi atención. Si quieren cenar esta noche, son bienvenidos. Como invitados, no como papás que vienen a regañar. Se miraron entre ellos, como sorprendidos de ver esta versión de mí, segura, fuerte, poniendo límites. La cena es a las 7, dije, y me di la vuelta. Amber, me llamó mi papá. Me detuve, pero no me volteé. Es impresionante lo que has hecho aquí. No era una disculpa, pero viniendo de Richard Collins, lo sentí como un momento importante. Asentí con la cabeza y caminé hacia la casa, donde me esperaba mi verdadera familia, esa que elegí. Esa noche, mis papás vinieron a cenar. Al principio estaban todos tiesos y nerviosos, pero la tía abuela Eleanor ayudó a romper el hielo. Conocieron a mis amigos, escucharon sobre mi trabajo desde otras voces, y vieron con sus propios ojos el respeto que me tienen en este mundo.
Cuando terminó la noche, algo había cambiado. No fue un cambio enorme, pero sí se sintió. Cuando se fueron, mi mamá dijo, el próximo año nos aseguramos de que haya lugar para ti en el retiro familiar. Yo nomás sonreí un poco, pero no le prometí nada. Había creado algo demasiado valioso como para dejarlo. Los 2 días que siguieron me llegaron mensajes de mis hermanos. Las reacciones fueron diferentes. Brian se molestó por no haber sido invitado, Lily estaba toda confundida, Amanda defendió a mis papás, y Jaque mandó un mensaje bonito, diciendo que reconocía que la familia no siempre había sido justa conmigo. Pero la respuesta que más me sorprendió fue la de Blake. Llegó sin avisar, el último día del retiro. Le dije a mamá y papá que necesitaba un respiro del caos, me dijo. Pero yo sabía que en realidad quería ver lo que había logrado. Se ve increíble en las fotos, dijo. Le di un recorrido, le presenté a mis amigos y lo invité a nuestra cena de despedida. Verlo hablar con mis amigos creativos me recordó al niño curioso que fue antes de que las expectativas de nuestros papás le cerraran el camino. Cuando el retiro terminó, el éxito era claro. Todos preguntaban por el próximo año, se hicieron conexiones profesionales, y lo más importante, me demostré a mí misma que sí puedo crear tradiciones bonitas a mi manera. La última mañana del retiro llegó con un sabor agridulce. Mientras los invitados desayunaban tranquilos en la terraza, vi una camioneta familiar llegar. Mis papás habían regresado, esta vez con Amanda. Me disculpé del grupo y salí a encontrarlos, con la intención de no romper los límites que ya había puesto. Pensamos ayudarte a empacar, dijo mi mamá, intentando sonar relajada, pero no le salió. No es necesario, le respondí. Ya tenemos todo listo. Amanda se acercó. Amber, ¿podemos hablar a solas? Dudé un poco, luego asentí. Caminamos a un rinconcito del jardín. El sol de la mañana se filtraba entre los pinos y hacía sombritas en el suelo. Esto se salió de control, dijo Amanda. Hiciste que mamá y papá se sintieran muy mal. Esa no era mi intención, le respondí. Solo decidí dejar de aceptar que me excluyan como si fuera normal. Fue un malentendido con lo del espacio, dijo mi mamá. Mamá, la interrumpí suavemente, tú y yo sabemos que no se trataba del espacio. Nunca se ha tratado de eso. Entonces mi papá, que había estado callado, por fin habló. Tenemos razón, dijo. Mi mamá lo volteó a ver, toda sorprendida. Tienes razón, repitió ella, viéndome a los ojos. Hemos favorecido a tus hermanos. No dimos importancia a tu carrera. Te excluimos porque nos decepcionó que no siguieras el camino que queríamos para ti. Su honestidad, aunque dolía, se sintió como un respiro fresco. Gracias por decirlo, le dije. Pero esto, y señalé la casa, este evento, esta gente que me respeta, me ha hecho ver que tomé el camino correcto. Mi mamá se limpió los ojos. No entendíamos tu mundo, Amber. Parecía muy inestable comparado con lo que hacen tus hermanos. Nunca trataron de entenderlo, le dije. Nunca vinieron a mis exposiciones, ni preguntaron por mis clientes, ni celebraron mis logros. Tienes razón también, dijo mi papá. Y yo, se le trabó la voz, lo siento. Viniendo de Richard Collins, esas palabras eran tan raras como una nevada en julio. Sentí que algo que tenía años apretado en el pecho empezaba a aflojarse. No prometo que todo cambie de un día a otro, continuó él, pero me gustaría entender más tu mundo. Amanda los miraba, toda incómoda por la vulnerabilidad de mi papá. Entonces, ¿si vas a venir al retiro familiar el año que viene?, preguntó ella, tratando de cambiar el tema. Me quedé pensando. No estoy segura, dije. Tal vez vuelva a organizar mi propio retiro. Me ha ayudado mucho. Quizás podríamos coordinar fechas, sugirió mi mamá, para que no se empalmen. Podrías ir a los dos, o al menos a una parte de cada uno. Era una propuesta chiquita, pero sincera. Lo consideraré, les dije. En ese momento, Grace apareció en la entrada del jardín. Perdón por interrumpir, pero ya estamos listos para el círculo de clausura. Ahí estaré en un momento, le respondí, y luego me volteé hacia mi familia. Claro, pueden acompañarnos a la ceremonia de cierre si quieren. Pero como participantes, no nada más como espectadores. Para mi sorpresa, mi papá asintió y dijo, nos gustaría mucho. Mientras caminábamos de regreso a la casa, Amanda me susurró, Blake no ha dejado de hablar de ayer. Dijo que fue el día que más relajado se ha sentido en años. El círculo de cierre era una tradición que aprendí en mis tiempos de escuela de arte. Era una forma de compartir lo que cada quien había sentido durante la experiencia.
Nos sentamos en la sala principal, en cojines, todos en círculo, y cada quien tomaba su turno para hablar. Cuando le tocó a mis papás, mi papá se aclaró la garganta todo nervioso y dijo: «No soy muy bueno hablando en público, a menos que sea para presentar números del trimestre», dijo, y todos se rieron un poquito. «Pero quiero agradecerle a Amber por permitirnos estar aquí». Esto me abrió los ojos a un mundo que no entendía. Cuando todo terminó y los invitados empezaron a empacar y a intercambiar contactos, mis papás me llamaron aparte. «Quisiéramos invitarte a cenar la próxima semana», dijo mi mamá. «Solo nosotros, para platicar más». Acepté, pero les dije: «Pero necesito que entiendan algo. Yo no voy a cambiar quién soy ni lo que hago para que ustedes estén contentos conmigo. Eso no está en discusión». «Lo sabemos», dijo mi papá. Y esa respuesta me sorprendió mucho. A lo mejor los que tenemos que cambiar somos nosotros. Cuando se fueron, me reuní con mis invitados para el último almuerzo. La tía abuela Eleanor se sentó junto a mí, y sus ojos brillaban con esa mirada traviesa y sabia de siempre. «¿Sabes?», dijo tomando un traguito de su té helado. «A veces la familia que una esconde es más importante que la familia en la que una nació». Volteé a ver la mesa, llena de gente que había decidido compartir una semana apoyándose y celebrándose entre ellos. «Creo que tienes razón», dije, y ella me dio una palmadita en la mano. «Es bonito cuando las dos pueden existir juntas. Dales una oportunidad, Amber. No por ellos, sino por ti». Ya en la tarde, la casa empezó a quedarse en silencio mientras la gente se iba. Heather fue de las últimas en despedirse, me abrazó fuerte y me dijo: «Esto fue transformador. Llevaba tanto tiempo tratando de cumplir con lo que esperan mis papás, que olvidé lo que se siente crear, jugar y conectar de verdad. Mi casa es tu casa cuando quieras». Blake, que había alargado su visita de improviso, me ayudó a cargar las últimas cosas en el coche. Cuando terminamos, cerramos la casa y me dijo: «Lo siento, Amber». «¿Por qué?». «Por no ver lo que estabas viviendo, por hacerme de la vista gorda». Lo miré, pero lo miré de verdad. Ya no vi al abogado corporativo que nuestros papás habían formado, sino al niño que hacía castillos de arena conmigo en el lago. Quizás todos podemos mejorar desde ahora. Al atardecer, me quedé sola en la terraza de la casa en Emerald Bay, viendo cómo la luz dorada desaparecía sobre el agua. El retiro había sido un éxito que superó todo lo que me había imaginado, no solo en lo profesional o social, sino en lo personal. Convertí la exclusión en inclusión, el dolor en sanación. No sabía qué iba a pasar con mi familia después de eso. Años de heridas no se borran en un fin de semana. Por primera vez en mucho tiempo, había una puerta abierta, una posibilidad de que me vieran como yo soy. No como querían que fuera. Cuando cerré la puerta de esa casa por última vez, sentí pura gratitud, por mis abuelos, que siempre vieron mi lado creativo, por mis amigos, que creyeron en mi visión, e incluso por esa exclusión que me empujó a crear algo solo mío. Pase lo que pase después, yo ya sé esta verdad. Nunca más me haré chiquita para entrar en lugares que no alcanzan a contener todo lo que soy. El camino de regreso a San Francisco me dio tiempo de procesar todo. Las curvas de las montañas me llevaban de regreso a mi vida, pero ahora con otra mirada. Este retiro no fue solo una semana, fue un cambio total. Cuando llegué a mi depa, todo se sentía diferente, no por lo físico, sino por la energía. Antes era un lugar donde lloraba por no encajar. Ahora era donde habitaba la confianza de una mujer que convirtió el dolor en creación. Despacito, empecé a desempacar todo, las cosas de las canastas de bienvenida, los itinerarios, las fotos del grupo. Cada cosa era un recordatorio de lo que había logrado. Al día siguiente empezaron a llegar los mensajes, uno tras otro, todos llenos de gratitud, cuentas de nuevos proyectos, y preguntas sobre el retiro del año siguiente. Troy me contó que gracias a las fotos de Taoe consiguió una exposición en una galería. Miranda dijo que 2 participantes del retiro le encargaron piezas de cerámica para sus casas. Y así, mi pequeño sueño hecho retiro empezaba a dejar huella en otros también. Grace me llamó para contarme que ya había creado un grupo de chat con exalumnos del retiro de mentes creativas. Lo que empezó como una forma de lidiar con el rechazo, se convirtió en algo que tenía vida propia, una comunidad, una tradición. Una prueba de que sí se puede crear tu propio espacio cuando no te invitan a uno. La cena con mis papás fue la siguiente semana. Fui a su casa en San Francisco con cuidado, con la mente abierta pero también dejando muy claros mis límites. La plática fue algo incómoda a veces, porque llevábamos años con formas de ser que no cambian de un día a otro, pero noté un cambio real. Mi papá me hizo preguntas sobre mi trabajo,
pero de verdad, como si quisiera entender. Mi mamá me enseñó un cuenco de cerámica que compró a un artista local y me pidió mi opinión sobre el esmalte. Durante el postre, mi papá dijo, hemos estado hablando sobre el retiro de la familia. Me preparé para que me dijeran que tenía que asistir el próximo año, pero no fue así. Dijo, creemos que se ha vuelto algo muy grande, muy formal, como si fuera para hacer contactos. Queremos regresar a lo que tus abuelos querían, algo más íntimo, solo con familia cercana. Yo asentí, lo agradecí, pero no me comprometí. Solo dije, suena bien. Y entonces, mi papá me sorprendió, nos gustaría ir a tu retiro el próximo año, aunque sea 1 o 2 días, si tú nos dejas, queremos conocer tu mundo. Me sorprendió muchísimo que Richard y Patricia Collins quisieran ir a un retiro lleno de artistas y emprendedores. No era una disculpa directa, pero sí un paso para entenderme mejor. Solo les dije, me gustaría. En las semanas siguientes tuve charlas que sanaron con algunos hermanos, y tensión con otros. Heather y yo empezamos a vernos cada semana para tomar café. Fue bonito reconectar como adultas. Jaque me invitó a una exposición de arte de su hijo, y aunque fue un detalle pequeño, para mí significó mucho. Blake también me llamaba seguido, con preguntas sinceras sobre mi trabajo. Amanda seguía algo a la defensiva, como si todavía protegiera a mis papás. Brian y Lily se mantenían distantes. Supongo que no sabían bien cómo manejar todo lo que estaba cambiando. Acepté que cada hermano vivía su relación con mis papás, y conmigo, de forma distinta. Y también decidí empezar terapia, algo que había pensado por años pero que siempre posponía por trabajo. La doctora Michaels me ayudó a entender muchas cosas, que ser la hija diferente me había dolido, pero también me había hecho fuerte, que buscar la aprobación de mis papás me empujó a crecer, pero también me limitó. Una vez, en una sesión, la doctora me dijo, tú dejaste de buscar inclusión, la creaste, eso es poderoso, y sí lo fue. También me sorprendió lo que pasó en lo profesional. Varias personas que fueron al retiro compartieron su experiencia en redes y con colegas, y empezaron a llegar nuevos clientes, oportunidades, y hasta invitaciones para dar charlas. Una revista de diseño publicó un artículo sobre mi estudio y mencionó el retiro como un ejemplo de creatividad y comunidad. Nunca me lo imaginé. 3 meses después del retiro, me llamó mi tía abuela Eleanor. Me dijo, he estado pensando en lo que Robert y Eleanor, tus abuelos, querían para la casa familiar. Ellos nunca quisieron que fuera un lugar de estatus o de eventos sociales. Era un lugar para crear y conectar. Yo solo asentí, recordando cuando ellos vivían. Me dijo que había hablado con el abogado del fideicomiso familiar. Como soy la última hermana viva, tengo voz en cómo se usa la propiedad. Pedí que cada verano se dedique una semana a un retiro creativo dirigido por ti. Me quedé sin palabras. Me salieron las lágrimas. Tus abuelos siempre vieron tu talento, me dijo. Esto es lo que ellos hubieran querido. La siguiente semana, el abogado confirmó todo, y para mi sorpresa, mis papás no se opusieron. Mi papá solo dijo, tu retiro fue impresionante. Tal vez ya es momento de que la casa familiar sirva para algo con verdadero significado. Empecé a planear el retiro del año siguiente, ahora en la propiedad de mis abuelos, y mientras lo hacía, pensaba en todo lo que había pasado ese año. El dolor de no sentirme parte de la familia me llevó a crear algo mucho más profundo que solo pertenecer a un evento. Aprendí que el rechazo, a veces, te redirige, que hacer tu propio camino puede ser más valioso que seguir el de alguien más, que la familia que tú eliges puede ser igual o más importante que la de sangre. Y lo más importante, aprendí que mi valor no depende de si mis papás me aprueban o si mis hermanos me entienden. Mi valor es mío, está en mi trabajo, en mis relaciones auténticas, en tener el valor de ser yo misma, con todo lo que soy. Mi familia todavía no está completamente sana, pero ahora hay movimiento, hay conciencia, hay una posibilidad de cambio. Puse límites sin romper lazos, abrí espacios sin cerrar puertas. Mirando por la ventana de mi depa en San Francisco, pensé en todas las personas que se sienten excluidas, menospreciadas o ignoradas por quienes más deberían quererlas. Y pensé en cómo mi retiro se volvió un ejemplo para otras personas. Una forma de responder al rechazo no con tristeza, sino con creación. El retiro del año siguiente será más intencional, más abierto, más creativo. Abrí mi compú y empecé a escribir ideas, sintiendo como si las manos de mis abuelos me guiaran. A veces, cuando te dicen que no hay espacio para ti, la mejor respuesta es crear un lugar tan hermoso que los demás quieran estar ahí. Un lugar hecho desde el amor propio, no desde la rabia, desde la abundancia, no desde la competencia. Y eso fue justo lo que hice. Y al hacerlo, no solo cambié la manera en que mi familia me ve,
también cambié la forma en que me veo yo.